Amigos, gracias por permanecer con nosotros a través de la 107.7 Romántica FM. Está en vivo el programa La Tarde Online. Mario Bonetti nos acompaña para hablar un poco de temas internacionales de mucha importancia, sobre todo en este tiempo en que se avecinan los tiempos de guerras. Buenas tardes, don Mario. Es un placer que usted esté con nosotros. Gracias. En este último programa del año 2011. De verdad que es un gran placer. Muchas gracias por venir. Gracias, señora de la Cruz. Gracias al señor Constante. Nosotros estamos complacidos. Ni siquiera levanta la cabeza, ay Dios. No, pero está bien, no hay problema. Nunca habrá problema conmigo, don Mario. Acérquese un poco al micrófono, don Mario. Don Mario, hasta el momento, ¿cuál es el balance en el conflicto palestino-israel? ¿Cómo van las cosas? Muy negativo, muy malo. Yo quería hacer una presentación del problema porque se ha agravado de una manera inesperada, imprevisible. Cuando yo vine aquí hace 2 meses, poco antes de la visita del presidente Mahmoud Abbas, pero antes el pueblo dominicano, como está dependiendo de las noticias del cable que viene de los Estados Unidos y las noticias que se publican en la prensa, noticias muy conservadoras, todas vienen enlatadas por los Estados Unidos, que es lo mismo decir, por ejemplo, la norteamericana, la francesa, la alemana, es lo mismo todo, es la misma información con el mismo corte político y la tendencia ideológica a desinformar. Por eso este país no se imagina lo que significa Palestina y el sufrimiento de los palestinos. Y como aquí hay una gran campaña a favor de Israel, el gobierno israelí invierte dinero, da becas, y a pesar de que la población dominicana es pro-Palestina, debido a la gran cantidad de árabes que tenemos en el país, lo que se oye a nivel oficial es la voz de Israel, de la embajada israelí. Entonces yo quisiera, con el permiso de mis pero claro, y eso que usted está diciendo es válido. Usted recuerda que luego de la visita de Abbas a la República Dominicana, ¿cuál fue la reacción del embajador de Israel en la República Dominicana? ¿Fue un boche? Un embajador que manda una carta a la prensa, no a la Cancillería, no, a la prensa, echándole un boche al presidente de la República. Y eso se quedó así, no lo votaron, no lo declararon persona non grata. No, que este es un país gobernado por ratas. Aquí no hay concepto de Estado. Bueno, ¿usted cree que Juan Bosch o Joaquín Balaguer hubiera tolerado que un atrevido llamado embajador de Israel le mande una carta a la prensa protestando? Bueno, pero el canciller dijo algo, ¿no? Carlos Morales. Bueno, pero Carlos Morales es ciudadano norteamericano y él tiene que nadar en muchas aguas y entre sus intereses personales. Y Carlos Morales dijo que el embajador de Israel no dijo lo que no dijo, o sea que sí. Exacto, es una cosa aguada. Dijo, pero no dijo. Eso no es lo que se debería hacer para educar a este país y para devolverle el sentimiento de dignidad que ya no tenemos, ya. Bueno, entremos en materia. Entonces yo quería hacer una presentación de la situación palestina para terminar en lo más grave que acaba de pasar. Era, como yo dije, inesperado. En el 1948, después de la proclamación del Estado de Israel, por órdenes de las Naciones Unidas, un mandato, de una vez se empezó a aplicar un plan del sionismo. El sionismo es una corriente ideológica, política, que es la que está gobernando ahora mismo en Israel y que tiene la mayoría ya de la población detrás de sí. El sionismo empezaron la expulsión violenta de todos los palestinos de los territorios que ellos querían para sí. Y con violencia sacaron de las aldeas, matando gente, aunque ustedes no lo crean, matando familias enteras, expulsándolas con aculatazos, como reconoció aquel famoso Dayan, el general sionista, Moshe Dayan, que dice que no recordaba cómo él sacó a los árabes, porque para ellos es un honor decir
sacamos a los árabes, los botamos de aquí. Ellos hablan bien de eso. Entonces, así, ellos compraron un par de terrenitos que les vendieron porque, fíjense, un pueblo empobrecido, y dijeron que fueron todo comprado. Es una grande y asquerosa mentira de los israelíes, del sionismo. Ellos no compraron los territorios que hoy ocupan. Ellos expulsaron con violencia a los árabes, a los palestinos, perdón. Entonces, por si hay dudas, yo voy a recomendar la lectura de este libro escrito por un gran historiador israelí, no palestino. No es un comunista, no es un izquierdista. Es un israelí historiador que demuestra que hubo una limpieza étnica. Los botaron a todos de sus propios territorios con violencia. Esto está en 20 de la librería Cuesta. Los palestinos le llaman a eso la tragedia. En árabe se dice Nakba. Bueno, entonces, ¿cuál es el Estado de Israel? ¿Qué característica tiene ese Estado que hoy día está gobernando y se ha cogido los territorios? En primer lugar, otro judío, el gran Chomsky, Noam Chomsky, que todos conocen, que es antisionista, como lo era Einstein, como lo era Gran Trotsky, el revolucionario ruso. Chomsky llama a Israel un Estado canalla. Yo quiero hablar algo de ese Estado canalla rápidamente en el tiempo que hay para esto aquí. Adelante. El Estado de Israel que existe hoy día es un Estado que no tiene constitución. Usted se va a sorprender, porque todos los estados tienen una constitución política escrita. No, allá no hay eso. Y no la hay porque hay las corrientes, las diferencias con el sector teológico, religioso, y los laicos y ateos. Es muy fuerte. Y si ponen, por ejemplo, que Israel es una república, eso va a quebrar el Estado porque hay un movimiento religioso muy fuerte. Y si ponen que Israel es un Estado teológico, es un Estado de Dios, es un Estado de la religión mosaica, entonces se va a quebrar porque los ateos y los que no creen en eso también, que están en posiciones de importancia, se van a retirar. Entonces no hay constitución. Lo que hay son algunas leyes fundamentales. Es otro estado que no tiene fronteras. Todos los estados, y los televidentes estarán diciendo, pero ¿cómo eso es posible? Porque todos los estados tienen fronteras delimitadas que están en la Constitución. El Estado sionista de Israel no tiene todavía fronteras declaradas. ¿Por qué? Porque ellos siguen y persiguen la ideología llamada Eretz Israel, que quiere decir toda la tierra de Israel. Y eso quiere decir también la Palestina histórica. Ellos dicen que eso les pertenece a ellos porque se la dio Dios y porque está en la Biblia. Y que por tanto ellos están buscando recuperar el territorio que ellos heredaron de Dios. Es por eso que todavía no tienen en su constitución cuáles son los límites, porque ellos quieren anexarse la Cisjordania y Gaza. Y quién sabe qué poquito más. Ya así mismo como se robaron los altos del Golán, en Siria se van a robar ahora lo que queda de Palestina. ¿Por qué los Estados Unidos lo apoyan tan cerradamente? Por el poder de los llamados judíos en los Estados Unidos. Yo le llamo al presidente Obama, el pobre presidente Obama, que ha tenido que humillarse, ponérsela en cuatro patas, tirársela al suelo a los llamados judíos de Norteamérica para que lo apoyen y no impidan su reelección. Entonces, ese poder de los llamados judíos en Norteamérica, que poseen la prensa, poseen la televisión, poseen el cine, a Hollywood también, y que se pone contra ellos lo aplastan. Gran parte de la justicia. Y parte de la justicia de la Suprema Corte también. Entonces ese poder nadie lo quiere desafiar. Entonces, ellos no tienen constitución, pero la van a tener pronto, porque ahora, y eso lo diré al final, ahora se va a llevar a cabo el plan de Eretz Israel, de tener toda la Palestina histórica. Entonces, dije ya
el Estado de Israel no tiene constitución política escrita. Hay algunas leyes generales. No tiene fronteras, porque ellos aspiran a engullirse a todo el territorio que le queda libre, que no han robado todavía, que es la Cisjordania y Gaza, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia de eso? Que van a expulsar a todos los palestinos, porque también otra cosa que voy a comentar, ahora quieren crear, o lo han creado, el llamado Estado judío, el Estado judío, que quiere decir que quien no es judío, según la ley de Israel, no tiene derecho, primero, a tener un cargo público. Y ahora lo van a extender a que nadie que sea en contra de ese Estado puede vivir dentro de las fronteras de Israel. Bien. Bueno, y entonces un Estado que debido al apoyo que tiene en Europa y en los Estados Unidos ha roto todos los convenios, ha violado todas las leyes internacionales, las ha violado todas, las resoluciones de las Naciones Unidas, no ha respetado ninguna. Y ahora que van a engullirse a Cisjordania y a Gaza, también, o sea, liquidando el Estado palestino creado por las Naciones Unidas en el 48, también van a violar a eso. Y lo hacen en un momento en que es para ellos muy propicio, porque Obama se quiere reelegir. Y hay en el Congreso americano también una posición prosionista tan grande que nadie va a protestar y Alemania no va a decir nada. Y Francia está dirigida por un ex agente de la CIA y un prosionista que es Sarkozy y no va a hacer nada. Entonces ellos lo saben y lo dicen. Ellos saben que las protestas de los grupitos de derechos humanos no hacen nada. Inglaterra no va a hacer nada, no va a decir nada. Van a decir, claro, lo lamentamos mucho, esto es una violencia contra todo. Y ahí luego se olvida, ¿verdad? Bueno, entonces, eso es, quiero decir algo. Las relaciones entre los estados se rigen por leyes, no por religión. El Estado sionista dice que ellos tienen derecho a vivir y a tener esas tierras, porque eso está en la Biblia y porque Dios se lo dio. Esto, además de ser un disparate y una burla a la razón humana, es una violación a todo lo que es ley, porque los países se rigen por leyes. Nadie es ciudadano católico, nadie es ciudadano evangélico, nadie es ciudadano sionista, budista. Uno es ciudadano dominicano, ciudadano alemán, ciudadano chino. No hay una nacionalidad católica. Por tanto, no puede haber una nacionalidad judía. Y por tanto, no puede haber un Estado judío tampoco, porque el judaísmo es una religión. Y en el mismo Israel vive mucha gente que son ateas, que no creen en la religión. Entonces es un sumo disparate, es una ofensa a la razón decir que la Biblia es el fundamento del nuevo Estado de Israel. Bien, eso en cuanto al Estado que se formó después de la tragedia del 48. Ahora han pasado, además de expulsar a los palestinos, han pasado también a cometer otro crimen prohibido por las Naciones Unidas, que es a borrar la identidad de los palestinos. Ahora han prohibido letreros en árabe en las calles, en los territorios ocupados. No puede haber rótulos con calles y en árabe, tienen que estar en lengua hebrea. No puede haber en la calle anuncios o algo en árabe, sino tiene que estar en hebreo o no se puede poner.